Hola amigos, los saluda Meriva Monde Quinteros, abogada especialista en tributación. Requisitos mínimos de factura electrónica y recibo por honorario, modalidad de pago, vencimientos e importe neto pendiente de pago. El requisito que fue incorporado con la resolución 193/2020 SUNAT, cuya vigencia fue prorrogada mediante la resolución de Superintendencia 042 del 2021, estableciéndose entonces que a partir del 1 de septiembre del 2021, los contribuyentes que emitan comprobantes de pago tales como facturas electrónicas y aquellos que emitan recibos por honorarios electrónicos tienen que identificar la modalidad de pago de la operación. Esto es, que la operación será cancelada al contado, la cancelación se produzca en la misma fecha en la que se haya emitido la factura electrónica o el recibo por honorarios, y se considerará el crédito si es que este recibo por honorario o la factura está siendo cancelada con posterioridad a la fecha en la que se emite. En la revisión de los considerandos de esta resolución 193/2020, el segundo considerando señala que la finalidad de la incorporación de la modalidad de pago, vencimientos e importe neto en la factura electrónica y en el recibo por honorarios tiene dos objetos. Uno es que la administración tributaria pueda contar con información para verificar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, la correcta determinación de los tributos, para que pueda verificar el nacimiento de la obligación tributaria de los tributos que se determinan a partir de estas operaciones que están plasmadas en los comprobantes de pago. Asimismo, el segundo objeto está referido a información valiosa que va a permitir a la administración tributaria realizar una oportuna cobranza de la deuda tributaria a través de las distintas medidas de cobranza coactiva, como puede ser un embargo en forma de retención respecto de un deudor tributario que mantenga creencias que están venciendo próximamente y que podrían estas acreencias cancelar la deuda tributaria con la que cuenta. En el anexo 1 podemos identificar en esta tabla que forma parte de la resolución que la forma de pago, el monto pendiente de pago, el monto y las fechas de vencimiento del pago único o de las cuotas constituyen condición de emisión del comprobante de pago y además constituyen un requisito mínimo del comprobante de pago. Asimismo, en el anexo 2 de la resolución de superintendencia en comentario, la administración tributaria establece cuál va a ser el TAG VL, cuáles van a ser o cuál es la descripción o formato de pago que se debe incorporar. Y dentro de este formato de pago se puede apreciar que en la línea 173 se debe indicar como fecha de pago identificando el año, el mes y el día. En cuanto a los recibos por honorarios, esta modificación introdujo la obligación de identificar si es que la operación es al contado o al crédito. Si es que la operación es al crédito, de esta operación se desprenden dos obligaciones adicionales, que es informar el importe neto de pago y las fechas de vencimiento de la cuota o de las cuotas en las que se vaya a cancelar este recibo por honorario. Entendemos por importe neto pendiente de pago. Si las facturas que emitimos las emitimos por ventas que realizamos a agentes de retención, de cada importe pendiente de pago deberemos descontar el 3% por la retención del IGB. Es decir, si es que hay pagos parciales, deberá efectuarse la retención por cada pago parcial. Ese es el criterio interpretativo de la SUNAT plasmado en el informe 112/2003, en el que indica que la retención se aplica respecto de cada pago parcial y es el agente de retención quien debe emitir un comprobante de retención por cada pago parcial. Asimismo, debemos verificar qué operaciones están exceptuadas de la retención. Como emisores también somos agentes de retención y estamos facturando un agente de retención, esta operación no estará sujeta a retención. Si nosotros como emisores estamos prestando un servicio o vendiendo un bien del anexo 1 y anexo 3 de la resolución de superintendencia 183/2004, operaciones sujetas a detracción, la detracción siempre prima por sobre la retención. Entonces no corresponderá efectuar la retención del IGB, pero sí la detracción. Asimismo, si es que le emitimos un comprobante de pago a un cliente que califica como un buen contribuyente,
no deberemos efectuar retención. Entonces, nuestro importe pendiente de pago será el importe total, sin considerar ninguna deducción adicional. De otro lado, tenemos otra excepción por las operaciones. Si es que la operación que por la que emitimos el comprobante es una operación menor a 700 soles, no corresponderá que se efectúe la retención del IGB. Sin embargo, si es que el importe total de la operación supera los 700 soles y se han dividido los pagos parciales en montos inferiores a 700 soles, el agente de retención deberá retener. En consecuencia, si es que es una operación sujeta a retención, nosotros como emisores electrónicos debemos consignar como monto pendiente de pago el importe de la cuota menos la retención correspondiente. La factura que hemos emitido está referida a alguno de los bienes del anexo 1 o el anexo 2 de la resolución de superintendencia 183/2004 o se tratan de servicios empresariales. Si es que nuestro servicio o la venta del bien que hemos identificado está sujeta a detracción, de igual forma el importe pendiente de pago deberá descontar el porcentaje de detracción aplicable a cada pago parcial. Esto lo ha señalado la SUNAT en la Carta 159/2003. Para identificar el importe pendiente de pago debemos tener claridad respecto de las operaciones que se encuentren exceptuadas de la detracción. Así, están exceptuadas de la detracción si es que vendemos bienes y estos bienes requieren de servicios complementarios por el principio de unicidad de las prestaciones que se sustenta en el artículo 14 de la ley del IGB. Corresponderá que esta operación se trate como una venta de bienes y no como una prestación de servicios. Y si es que se trata de bienes que no están en el anexo 1 o anexo 2, tampoco tendrá que efectuarse la detracción. Lo ha señalado la SUNAT en el informe 040 del año 2013. Si es que nuestro servicio está sujeto a detracción, pero el importe total de la operación no excede los 700 soles, corresponderá que se efectúe detracción y el importe neto va a coincidir con el importe pendiente de pago total. También debemos identificar si el servicio que se presta es un servicio que se encuentra excluido de la detracción según los numerales que establezca la resolución 183/2004 en el que identifica qué servicios no son considerados como operaciones sujetas a detracción. Respecto de los recibos por honorarios, también hay que analizar el importe pendiente de pago. Debemos considerar que si es que el recibo por honorario va a ser pagado de forma parcial en varias cuotas, cada una de las cuotas va a tener que deducirse y que consignarse como importe neto el importe pendiente de pago menos el 8% de la retención que corresponde por ese recibo por honorario. Esto lo ha señalado la SUNAT en el informe 093/2018. La segunda obligación derivada de una operación al crédito es la referida a la fecha de vencimiento o de pago de esta factura electrónica o el recibo por honorario. En la fecha de vencimiento debemos señalar si se trata de una cuota, el año, el mes y el día. Si son varias cuotas, cada fecha identificándose por año, mes y día de cada cuota. ¿Qué ocurre en el caso de que los pagos se realicen con letras de cambio? Las letras de cambio son un título o valor que pueden ser pactados con una prórroga automática o sin prórroga automática. Lo que debe constatarse es que la fecha del documento de canje o de descuento de la entidad bancaria, cuando las letras son entregadas a una entidad bancaria, debe coincidir con la fecha de vencimiento o pago, fecha de pago consignada en el comprobante de pago. Puesto que luego de haberse emitido el comprobante de pago, según lo que hayan acordado las partes, deciden modificar el monto pendiente de pago o se denota que en el comprobante de pago no se consignó correctamente el monto pendiente de pago porque no se consideraron las detracciones, retenciones del IGB o las retenciones de renta de cuarta categoría para efectos de los recibos por honorarios. O se puede verificar que existe un cambio en la fecha de vencimiento del pago de las cuotas o porque existe un cambio en el importe correspondiente a cada cuota. Estas tres causales conllevan a que se emita una nota de crédito. En el anexo 3 de la resolución de superintendencia 193/2020 es posible apreciar
13 tipos de notas de crédito. De estos 13 tipos podemos clasificarlas en dos tipos. Aquellas notas de crédito que no tienen un plazo para que sean emitidas, y esto depende del acuerdo, de las tratativas, de los acuerdos comerciales a los que hayan arribado las partes, que puede producirse por descuentos globales, devolución total, devolución por ítem, descuento por ítem, bonificación, disminución del valor, otros conceptos, ajustes, operaciones de exportación, ajustes a efectos al IVA. De otro lado, el segundo tipo de notas de crédito son las notas de crédito que solo pueden ser emitidas dentro de un plazo establecido. Y para esto, la Administración Tributaria ha diferenciado dos tipos de plazos dependiendo del sistema de emisión de comprobantes electrónicos de cada emisor. Si es que el emisor electrónico emite sus comprobantes y sus notas de crédito a través del CESOL, es decir, a través de la plataforma de SUNAT, tendrá hasta 10 días hábiles del mes siguiente de emitido el comprobante de pago para emitir la nota de crédito, para corregir el monto del pago pendiente, el monto del importe pendiente de pago, para modificar las fechas de vencimiento de pago único o de las cuotas, para modificar los montos correspondientes a cada cuota. Si es que el contribuyente emite sus comprobantes de pago a través del CE del contribuyente, el contribuyente tendrá un plazo hasta 15 días hábiles del mes siguiente de emitida esta factura para que emita esta nota de crédito por los mismos motivos. ¿Cuál es el TAG VL que debe contener cada nota de crédito? Y para asegurarse de su mejor cumplimiento, en su página web cpesunat.gov.p ha consignado ejemplos de XML de la factura, cuál es el ejemplo o el contenido del TAG VL que debe contener una factura electrónica cuando ésta está emitida al crédito, y los ejemplos de la nota de crédito con el tipo 13. Sabemos, un comprobante de pago electrónico es un formato digital en un formato XML que es generado por los sistemas informáticos. Este comprobante es un comprobante único y esta unicidad se le otorga a la firma digital que es proveída a través del certificado electrónico. El formato de un comprobante de pago es un formato expresado en bits que no es legible para el usuario. Por eso es que cuenta con una representación impresa o un PDF digital. Sin embargo, el documento que sustenta la operación es el formato XML, más no la representación impresa. Entonces, en estos comprobantes de pago electrónicos no existe el término copia. El mismo comprobante de pago que tiene en su poder el emisor va a ser el mismo comprobante de pago que va a recibir el adquirente. Pero estos comprobantes de pago tienen condiciones de emisión, y esta condición de emisión se puede materializar en dos supuestos. Uno, que la condición de emisión está referida a que el comprobante de pago cuente con su CDR de aceptado. Respecto de este comprobante de pago, se debe verificar que en cuanto a su contenido vigentes al momento en el que se emite este comprobante de pago. ¿Quiénes deben realizar esta verificación? El emisor debe realizar esta verificación antes de que venza el plazo para la presentación de sus libros electrónicos. También tiene que verificar si es que un comprobante de pago cuenta con un CDR de rechazado, volver a emitir un comprobante de pago, porque si es un CDR rechazado, de acuerdo a la normatividad, este documento no reúne los requisitos para ser considerado comprobante de pago. De otro lado, el adquirente, antes de anotar esta operación en su registro de compras, también debe verificar que el comprobante de pago cuente con un CDR de aceptado y que el comprobante cumpla con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento de comprobante de pago, que hemos mencionado que para facturación electrónica cada sistema de emisión de comprobantes de pago tiene su propia normatividad. Los comprobantes de pago que son emitidos desde el CESOL, los mismos que podemos identificarlos porque es la serie E001, tienen una validez inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre cumplen con las condiciones de emisión. Estos documentos se consultan a través del portal de SUNAT de forma automática. Entonces, este comprobante tiene validez. ¿Qué requisitos debemos verificar? Si es que este comprobante cuenta con los requisitos mínimos, contiene todos los datos requeridos para una factura, sobre todo si la factura es una factura que se ha consignado que la modalidad de pago es una modalidad de pago al crédito. Para que cumplan con los requisitos mínimos reglamentarios, las facturas electrónicas y recibos por honorarios emitidos a través del CESOL
CESOL deberán consignar en el campo de observaciones los datos referidos a la modalidad de operación y de tratarse de una operación al crédito, el importe de pago y las fechas de vencimiento de cada cuota. Respecto de los comprobantes de pago emitidos mediante el CE, desde el CE facturador de SUNAT, desde el CE del contribuyente o desde el CEOC, estos comprobantes sí requieren contar con una constancia de recepción de estado aceptado, la cual es generada siempre que se cumplan las condiciones, es decir, que el emisor haya enviado estos comprobantes dentro del plazo máximo de 7 días de emitido estos comprobantes de pago. Si es que no se ha enviado el ejemplar de la factura electrónica o de la nota de crédito electrónica, que se puede haber entregado la representación impresa al cliente, pero no se envió a la SUNAT, este comprobante va a tener la constancia de recepción de rechazado y no tendrá calidad de comprobante de pago. Si se remite al OCE fuera del plazo, de igual forma no tendrá la calidad de comprobante de pago, aun cuando se cuente con la representación impresa, porque como hemos señalado, lo que sustenta las operaciones es el archivo XML. Sobre el particular, debemos considerar esta interpretación formulada por la SUNAT en el informe 127/2020, en el que reitera que la factura electrónica emitida a través del CESOL es emitida y otorgada de forma conjunta. Es necesario precisar que un comprobante de pago tiene dos momentos. Uno es el momento de su emisión y otro es el momento del otorgamiento. El momento del otorgamiento es el momento en el que el contribuyente entrega ese comprobante o hace de conocimiento del comprobante de pago a su cliente. Y como en el caso de los emisores electrónicos, si es que se emite a través del CESOL, los contribuyentes adquirentes pueden verificar las facturas que les han sido emitidas. Si es que son comprobantes de pago emitidos desde el CE del contribuyente, el adquirente podrá verificar el archivo XML y si es que este cuenta con una constancia de recepción de aceptado en el enlace que debe indicar la representación impresa del comprobante de pago, o en caso contrario, siempre que se haya puesto a disposición a través de correo electrónico. Nótese que la norma siempre indica que la forma de otorgar el comprobante de pago, que viene a ser la puesta a disposición del adquirente, si es que el comprobante de pago fue emitido a través del CE del contribuyente, es mediante medios electrónicos, ¿no? que puede ser el correo electrónico o el portal web del emisor electrónico. Asimismo, la SUNAT en el informe 108/2014 señala que la representación impresa no es comprobante de pago electrónico, ¿sí? Entonces, la validez de las data, si es que el comprobante está válidamente emitido, va a corroborarse respecto del contenido del XML. Y esto es muy laborioso para los contadores. Y si es que es el contador quien va a verificar cada factura recibida, si es al contado, si es que ha consignado la modalidad al contado, si es que es al crédito, ha puesto modalidad al crédito y además los datos de la fecha de pago, importe neto de pago es correcto, deberá deslindarse responsabilidades si es que esta es una obligación que le va a corresponder a los contadores o a la parte administrativa de la empresa. Vaya trabajo que esto implicaría para un estudio contable y qué duda cabe que implicaría también un incremento de la retribución por el servicio contable. Son las consecuencias del incumplimiento de requisitos mínimos de los comprobantes de pago. Vamos a dividir dos tipos de consecuencias en función de las consecuencias para el proveedor o prestador de servicio, es decir, para el que emite la factura electrónica o el recibo por honorario. La consecuencia, si es que no se indica la modalidad de pago o indicándose la modalidad de pago al crédito, se señalan datos incorrectos respecto del importe neto, de la fecha de vencimiento, que ha sido modificada y no se emitió oportunamente estas notas de crédito. Tenemos dos tipos de infracciones que podrían ser aplicables. En el caso de la infracción del artículo 174, numeral 1, si es que no se consignó que la modalidad de la operación,
porque este comprobante de pago tiene un CDR de rechazado o porque el comprobante de pago no fue enviado oportunamente a la SUNAT o al OCE dentro de los 7 días, este documento no va a reunir los requisitos para ser considerado comprobante de pago y el contribuyente emisor se encontrará inmerso en la infracción del artículo 174 numeral 1, la cual vamos a desarrollar en el siguiente enlace. Es que se consignó los datos de la modalidad de pago de la operación contado-crédito, se consignaron los datos respecto a las fechas en las que se iban a vencer las cuotas y los importes netos, pero se consignaron de forma incorrecta, se incurriría en la infracción del artículo 174 numeral 2. ¿Por qué? Porque este comprobante de pago no reuniría los requisitos mínimos para ser considerado comprobante de pago. Se entenderá por incorrecto cuando la fecha de pago no coincide con la fecha indicada en el comprobante de pago. Asimismo, se considera incorrecto cuando el importe neto pagado no coincide con el importe señalado en el documento o comprobante de pago. Consecuencias respecto del adquirente están referidas a que si es que no se señala la modalidad de pago o señalándose la modalidad de pago, se proporciona información incorrecta respecto al importe o respecto a las fechas de vencimiento, el contribuyente, en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la ley del IGB, salvo subsanación según los requisitos establecidos en el reglamento de la ley del IGB que vamos a desarrollar más adelante, en principio podrá perder el crédito fiscal respecto a renta. El contribuyente definitivamente va a perder el costo-gasto en virtud de lo establecido por el artículo 20 y el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, porque estas normas, la ley del impuesto a la renta, no ha previsto criterios de subsanación para convalidar el costo-gasto en la determinación del impuesto a la renta, como lo ha señalado la SUNAT en el informe 146 del año 2009. Esta pérdida del costo-gasto no solamente va a estar referida a las facturas electrónicas que no reúnan los requisitos porque tienen datos incorrectos en una operación al crédito en cuanto a la fecha de pago o el importe de pago neto, sino también para los recibos por honorarios electrónicos. Entonces, respecto del contribuyente emisor que emitió su comprobante de pago indicando la modalidad de pago o no la indicó, o simplemente su comprobante cuenta con una constancia de rechazado, este contribuyente habrá incurrido en la infracción del artículo 174 numeral 1. Sobre el particular, es necesario considerar y recordar que a partir del año 2020, mediante el decreto legislativo 1420, se incorporó o se modificaron los tipos infractorios referidos a comprobantes de pago, sobre todo las infracciones del artículo 174.1, 174 numeral 2 y 174 numeral 3. Y dentro de este tipo infractorio se incorpora no tan solo a la obligación de emitir y otorgar, son dos momentos para los comprobantes de pago, y es que ya no se requiere la intervención del fedatario fiscalizador para que se denote la comisión de esta infracción. Como vemos, las conductas infractoras del 174.1 son 4, emite u otorga documentos que no son comprobantes de pago, emite u otorga documentación cuya impresión y o importación no fue realizada, emite u otorga documentos que no cumplen con las condiciones de emisión. Las condiciones de emisión, no lo olviden, viene a ser el envío dentro del plazo de estos comprobantes de pago al CESUNAT o al COC, y que el comprobante emitido a través del CE facturador o del COC o del sistema del contribuyente cuente con la constancia de aceptado. Si es que es rechazado, se entenderá por no emitido este comprobante de pago. Y cuando la propia administración tributaria detecte la comisión de esta infracción. Para estas infracciones vinculadas específicamente que no son detectadas por el fedatario fiscalizador, la sanción, que en principio es el cierre, se reemplaza por la UIT. En principio existe un régimen de gradualidad o de rebaja para esta sanción. Sin embargo, la rebaja va disminuyendo dependiendo de la cantidad de oportunidades en las que el emisor del comprobante de pago ha incurrido en la infracción. Como podemos ver, para un contribuyente del régimen general o del régimen MIPE tributario, por ejemplo, la infracción sería el 65% de la UIT, sancionada con el 65% de la UIT si fue incurrido en esta infracción por primera vez. La segunda vez será el 85% de la UIT, y la tercera oportunidad en la que incurre en esta infracción, la sanción será de una UIT, que es el monto total de la multa.
así sucesivamente. Respecto de contribuyentes de la tabla 2, es decir, si son contribuyentes acogidos al RER o se tratan de personas naturales, como son los emisores de recibos por honorarios que no han consignado, que no han otorgado un comprobante de pago válido, que han otorgado un recibo por honorario físico, por ejemplo, debiendo emitir, diciendo ya que la obligación de emitir recibo por honorarios electrónicos existe desde hace bastante tiempo atrás. Si emitieron un comprobante de pago físico, habrían incurrido en esta infracción del artículo 174, numeral 1, y la sanción para ellos es el 50% de la UIT. De igual forma, las rebajas van decreciendo en función a la cantidad de veces que este contribuyente ha emitido comprobantes de pago que no pueden ser considerados, o documentos que no pueden ser considerados como comprobantes de pago. De otro lado, tenemos la infracción del artículo 174, numeral 2. Y esta infracción en específico señala que es aquella infracción que se emite y se otorga, es decir, el comprobante tiene el CDR de aceptado. Se otorgó, quiere decir que se entregó, que se puso a disposición del cliente el comprobante de pago. Pero cuando el cliente verifica el comprobante de pago, este comprobante no reúne los requisitos o las características para ser considerado el comprobante de pago. Habíamos mencionado que esta modificación introducida con la resolución 193/2020 incorpora requisitos mínimos para los comprobantes de pago. Todo ello parte del artículo 3 de la Ley de Comprobantes de Pago, en el que se establece que la SUNAT, a través de sus normas reglamentarias, va a establecer los requisitos mínimos con los que debe contar un comprobante de pago para que pueda tener efectos tributarios, ser reconocido como costo, gasto o crédito en la determinación de los diversos tributos. Entonces, ¿cuál será la sanción aplicable a aquellos emisores de comprobantes de pago que no reúnen los requisitos mínimos porque no se señaló la modalidad de pago, porque señalándose la modalidad de pago y si este es el crédito, existen datos incorrectos referidos al importe de la cuota, del importe pendiente de pago, o porque existen datos incorrectos respecto de las fechas de vencimiento de cada una de las cuotas? El contribuyente será sancionado si es que está en el régimen general o en el régimen MIPE tributario con el 50% de la UIT, al 25% de la UIT si es que el contribuyente incurrió por una sola vez. Si es que es por segunda vez, el 30%, y el tercera vez el 40%, y si es que a la cuarta oportunidad, nótese que acá en la infracción del 174.2 hay hasta cuarta oportunidad. En la de 174.1 solo hay 3 oportunidades y ya se paga el monto total de la multa. Para las personas naturales que emitan recibos por honorarios, la sanción es el 25% de la UIT. Si es que se trata de una vez un recibo por honorario que no cuente con los requisitos mínimos de forma correcta, la multa será el 12% de la UIT. Segunda oportunidad, 16% de la UIT. El 20% de la UIT en la tercera oportunidad, y en la cuarta oportunidad será el 25% de la UIT. No analizamos la tabla 3 porque la tabla 3 es aplicable únicamente para los sujetos del nuevo RUS, y los sujetos del nuevo RUS no emiten factura ni tampoco emiten recibos por honorarios. En cuanto a las consecuencias respecto del adquirente, cabe recordar que a través de la resolución de observancia obligatoria 01580 de la Sala 5 del año 2009, el Tribunal Fiscal interpretó que los comprobantes de pago o documentos que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal deben contener la información establecida en el inciso B del artículo 19 de la ley del IGB y sus normas modificatorias, entiéndase la ley 29.214 y la ley 29.215, y además los requisitos y características mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión. Entonces, tenemos que la información mínima de los comprobantes de pago en consolidado son las que se muestran en esta imagen. Se debe identificar el emisor, el adquirente, el usuario, debe señalarse el RUC, el nombre, razón social, debe identificarse la numeración, el serie y emisión, y esto ya se da por descontado en los comprobantes de pago electrónico. Pero en los comprobantes de pago electrónico hay unos requisitos mínimos que siempre debemos tener en cuenta, que es que estos requisitos mínimos se hayan descrito detalladamente los bienes o los servicios prestados. Esto es aplicable
incluso también para las facturas electrónicas y los recibos por honorarios. La cantidad del bien o del servicio, el precio unitario de cada bien o de cada servicio, el importe total de la operación. Y el tercer requisito son los requisitos y características mínimas del reglamento de comprobantes de pago vigentes al momento de la emisión. Entonces, ¿qué está vigente a partir del 1 de septiembre del 2021? Que se indique la modalidad de pago, si es al contado o al crédito. Si se trata de una operación al crédito, además deberá identificarse el monto del importe neto por pagar y las fechas de vencimiento de la cuota o de las cuotas. De forma, fechas o los importes señalados en la factura o en el recibo por honorario no fueron oportunamente modificados a través de la nota de crédito electrónica, entonces, para validar únicamente el IGB a que da derecho a esta factura electrónica, deberá cancelarse esta operación, no importando en la fecha en la que yo haya acordado que iba a vencer mi factura a 360 días, a 90 días, no. Voy a tener como plazo máximo para pagar la factura 4 meses. Y debo pagarla solamente con 3 medios. Transferencia de fondos, y en una única operación no se va a poder realizar pagos parciales para poder validar el crédito fiscal, y tiene que realizarse, si es que es una transferencia de cuenta a cuenta, y que estas cuentas estén registradas para adquirente y proveedor, y por el monto total. Si se tratan de cheques, es un cheque no negociable y con las mismas condiciones, que debe ser emitido hasta el 4º mes de emitido el comprobante de pago, debe haberse cancelado con un solo cheque, incluyendo el impuesto y el monto percibido, ¿no?, que es el importe neto de pago, y se tiene que proporcionar el anverso y el reverso y exhibir a la SUNAT la copia de este cheque del banco emitido por anverso y por reverso, donde conste el cobro del cheque por parte del proveedor. En el caso de que se trate de una orden de pago, debe efectuarse contra la cuenta corriente del adquirente y a favor del emisor del comprobante de pago del tenedor de la factura, en caso que se haya utilizado un título valor, ¿no? Es que vendría a ser, por ejemplo, una letra de cambio. Si es que el monto total consignado en el comprobante de pago ha sido cancelado en una sola orden de pago, es decir, no pueden haber varias letras, sino una única letra. Si se trata de una única letra, pues se va a poder convalidar ese crédito fiscal, pero si se trata de varias letras, pues no reunirían los requisitos previstos en el artículo 6, numeral 2 del reglamento de la ley del IGB. Y no menos importante es comentar las implicancias del decreto de urgencia 019/2020, que ha sido reglamentado recientemente mediante el decreto supremo 239/2021, el mismo que fue publicado el día 17 de septiembre del 2020. El objeto de este decreto de urgencia era permitir que las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a un crédito tan solo utilizando su factura o su recibo por honorario electrónico como un título valor. Que exige este decreto de urgencia que basta que este comprobante, la factura electrónica o el recibo por honorarios haya identificado que se trata de una operación, no siendo relevante que sea en el caso de factura electrónica una operación grabada o inafecta con el IGB, ni siquiera se excluye a los sujetos que emiten, no importa si es que es un contribuyente por su nivel de venta, si es una persona natural, jurídica, un consorcio, todos pueden utilizar esta factura electrónica como un mecanismo de financiación, pero requiere que se detalle el importe de la venta, requiere que se detalle el importe total de la operación, la forma de pago y las cuotas. En el caso del recibo por honorario, de igual forma, se requiere que para que sea este título valor debe tener otros requisitos mínimos, como es que se identifique el usuario del servicio, se debe identificar si es que se trata de un recibo por honorarios al crédito, que el importe total pagado sean en cuotas, entonces se debe identificar las fechas de pago de cada una de esas cuotas. Este decreto de urgencia aplica únicamente para facturas y recibos por honorarios al crédito. No son transacciones al crédito, lo que requiere que se señale el plazo acordado, las fechas de vencimiento según se hayan pactado y el monto pendiente de pago. Si se pactaron cuotas, se consigna el monto neto, el cual no incluye la retención del IGB o las detracciones. Como podemos apreciar, estas mismas condiciones han sido incorporadas mediante la resolución de Superintendencia 193/2020. Asimismo, la norma en comentario ha establecido un plazo máximo por el cual el emisor debe poner a disposición u otorgar este comprobante de pago al crédito. Las disposiciones previstas en el título 1 del decreto de urgencia referidos a los requisitos de la factura electrónica, del recibo por honorario, disposiciones tributarias,
entraron en vigencia 10 meses posteriores a la fecha de publicación del decreto de urgencia. En consecuencia, el plazo de otorgamiento de la factura electrónica o del recibo por honorarios electrónicos al adquirente o usuario del servicio señalaba que desde el 23 de noviembre del 2020, que entra en vigencia esa norma, hasta el 27 de mayo, día anterior a que se modifique este plazo, se podía otorgar en un plazo de 2 días este comprobante de pago. Luego, con el decreto de urgencia 050 del 2021, se modifica este plazo de puesta a disposición del comprobante de pago, señalándose que a partir del 28 de mayo del 2021 y únicamente hasta el 31 de mayo del 2021 se va a conceder un plazo adicional hasta el 4.º día calendario después de la emisión del comprobante de pago para que el emisor pueda otorgar o poner a disposición de su adquirente este comprobante de pago. Se ha consignado en el decreto de urgencia un plazo máximo para que el adquirente o usuario manifieste su conformidad o su disconformidad. Tengamos en cuenta esta conformidad de la factura a convertirse en la nueva condición para el uso del crédito fiscal. En principio tenemos que el emisor emite la factura electrónica o el recibo por honorario. La pone a disposición del cliente, como hemos visto, en un plazo de 2 días o en el plazo de hasta 4 días, hasta 4 días calendarios posteriores a su emisión. Otorgó el comprobante de pago, el cliente ha recibido mediante correo o a través de la página web, el enlace en la página web, el comprobante de pago. Este cliente va a tener un plazo máximo de 8 días calendario desde la puesta a disposición para aceptar la factura electrónica o aceptar el recibo por honorario electrónico. Si no acepta ni tampoco rechaza dentro de este plazo de 8 días, se presume que se ha aceptado el comprobante de pago. Si es que el contribuyente rechaza el comprobante de pago, solo lo puede rechazar dentro del plazo de estos 8 días y por 3 causales. Porque existe un error en el plazo de pago acordado, porque existe un error en el monto pendiente de pago, o porque existe un reclamo respecto de los bienes que adquirió. Si rechaza hasta el último día, el 8º día, el emisor va a tener que emitir una nota de crédito o ponerse de acuerdo y emitir la nota de crédito para que ésta sea aceptada. Aceptada la nota de crédito con motivo 3 y aceptada también el comprobante de pago, se entiende que se dio la conformidad de esta factura electrónica. Si es que el emisor no emitió la nota de crédito o emite una nota de crédito con datos distintos a lo acordado con el adquirente, entonces dentro del plazo de 2 días adicionales no subsana estas observaciones de su adquirente, tendrá que emitir una nota de crédito anulando la operación y deberá emitir una nueva factura. Recuerden que las notas de crédito para anular la operación, fechas y montos pendientes de pago tienen un plazo máximo de emisión. Depende del sistema de emisión de los comprobantes de pago electrónicos. Si es a través del CESOL, 10 días, si es a través del CEDE del contribuyente, 15 días. Artículo 8, el numeral 8.2 del decreto de urgencia 019/2020 establece una condición adicional a la que se ha señalado en el artículo 19 de la ley del IGB. Y esta condición es aplicable únicamente respecto de las operaciones al crédito. Si se trata de facturas electrónicas que son al crédito, que se han emitido con una modalidad de pago al crédito, estas facturas electrónicas deberán, para poder utilizar el crédito fiscal, solicitar el saldo a favor del exportador o cualquier beneficio vinculado a la devolución del IGB, como puede ser el RERA, la recuperación anticipada del IGB, solo podrán solicitar la devolución si es que, 1, anotaron el comprobante de pago respectivo en el registro de compras en la fecha de su emisión. Y por otro lado, la segunda condición, y la que es bastante peligrosa, es que solo se podrá utilizar el crédito fiscal si es que el usuario o adquirente ha otorgado la conformidad de la factura. Y como habíamos mencionado, la conformidad de la factura se da en el plazo máximo de 8 días. Esta condición, incorporada a través del decreto de urgencia 019/2020 y recientemente reglamentado, va a entrar en vigencia a partir del 1 de febrero del año 2021. La situación ventajosa de esta incorporación de nuevos requisitos mínimos para la emisión de facturas electrónicas y recibo por honorarios electrónicos, tales como la modalidad de pago. El proveedor va a poder anotar su comprobante de pago en Cavalli, sea la factura o el recibo por honorario,
para poder realizar las gestiones necesarias para que esa creencia pueda ser transferida a terceros para que estos realicen el cobro o la ejecución. Deseo que esta información les sea de utilidad.